Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien hoy. Hoy tenemos un tema realmente conmovedor y esperanzador que queremos compartir con ustedes. El título del vídeo de hoy es Kerem y Hande unidos por la ayuda tras el terremoto. Probablemente ya estén imaginando de qué se trata, pero vamos a profundizar en esta historia de solidaridad, resiliencia y la increíble fuerza del espíritu humano cuando más se necesita. Es una historia que, aunque nace de la tragedia, nos deja una profunda sensación de optimismo y nos recuerda lo unidos que podemos estar. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayendo contenido como este, historias que inspiran y que nos hacen reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Denle a la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta historia. Como mencionamos en el título, hoy hablaremos de Kerem y Hande, dos nombres que se han convertido en sinónimo de esperanza y acción tras el devastador terremoto que azotó a una región, sumergiéndola en la oscuridad y la desolación. Las imágenes que vimos, las noticias que escuchamos, nos dejaron a todos con el corazón en un puño. Fue un evento que nos impactó a nivel global, demostrando la fragilidad de la vida y la fuerza destructiva de la naturaleza. Pero es en estos momentos de crisis extrema cuando la humanidad brilla con una luz especial. Kerem, un nombre que quizás algunos de ustedes reconozcan de la escena pública, un actor conocido por su carisma y su talento, no dudó un instante en poner su voz y su influencia al servicio de quienes lo habían perdido todo. Cuando el polvo comenzaba a asentarse y el silencio de la devastación se cernía sobre las ciudades, Kerem sintió el llamado de la responsabilidad social. No se trata solo de estar presente sino de actuar. Y así fue como Kerem se unió a los esfuerzos de rescate y ayuda humanitaria. No hablamos de gestos superficiales, sino de un compromiso profundo y personal. Lo vimos en primera fila, participando activamente en la distribución de alimentos, agua, mantas y medicinas. Estuvo allí codo con voluntarios anónimos y con equipos de rescate profesionales, compartiendo el cansancio, el frío y sobre todo, la determinación de salvar vidas y aliviar el sufrimiento. Pero la historia no termina con Kerem. Aquí es donde entra Hande, otra figura pública, una artista con una sensibilidad especial, quien también sintió la urgencia de contribuir. Hande, con su gran corazón y su inmensa empatía, no se quedó atrás. Ella entendió que la ayuda no solo debía ser material, sino también emocional y psicológica. Las personas que habían sobrevivido al terremoto no solo necesitaban un techo y comida, sino también consuelo, un oído atento y la certeza de que no estaban solas en su dolor. Hande se dedicó a visitar refugios, a hablar con los niños que habían perdido a sus familias, a ofrecer palabras de aliento a los adultos que luchaban por procesar la magnitud de la pérdida. Su presencia, su calidez humana, se convirtió en un bálsamo para las heridas invisibles que el terremoto dejó a su paso. Lo fascinante de esta historia es la manera en que Kerem y Hande, figuras acostumbradas a los focos y a las cámaras, decidieron canalizar su atención mediática hacia un propósito tan noble. En lugar de utilizar su fama para beneficio propio, la usaron como una plataforma para amplificar las voces de los necesitados, para movilizar a la sociedad y para recaudar fondos de manera efectiva. Vimos a Kerem a través de sus redes sociales compartiendo vídeos urgentes pidiendo donaciones, mostrando la cruda realidad de la situación y animando a sus seguidores a contribuir. De igual forma, Hande utilizó su alcance para concienciar sobre las necesidades más apremiantes, organizando eventos benéficos y animando a la participación colectiva. No solo ellos se involucraron de manera personal, sino que su ejemplo inspiró a muchos otros. Cuando figuras públicas de renombre muestran un compromiso genuino con causas humanitarias, su influencia se multiplica. Sus seguidores, sus fans, se sintieron impulsados a unirse a este esfuerzo común. Vimos cómo se crearon campañas masivas de donación, cómo las empresas se sumaron a la causa, cómo se organizaron colectas de víveres y ropa en ciudades lejanas. Todo esto en gran parte gracias al impulso inicial y al liderazgo visible de Kerem y Hande. Pero volvamos a lo que hicieron ellos directamente. La logística de la ayuda humanitaria es un desafío monumental. Imaginen coordinar la entrega de ayuda a miles de personas dispersas en zonas afectadas, muchas de ellas con infraestructuras destruidas. Kerem, con su capacidad organizativa y su determinación, se puso al frente de un equipo de voluntarios, asegurándose de que la ayuda llegara a los lugares más remotos y a las personas que más la necesitaban. No
se trataba de repartir indiscriminadamente, sino de identificar las necesidades específicas de cada comunidad, de priorizar, de ser eficientes. Y esto, queridos amigos, requiere una gran dosis de organización, dedicación y trabajo en equipo. Por su parte, Ande se centró en el aspecto humano. Los niños son especialmente vulnerables en situaciones de crisis. Muchos de ellos sufrieron traumas inimaginables. Ande se dedicó a crear espacios seguros para ellos, a organizar actividades recreativas que les permitieran olvidar por un momento el horror vivido, a ofrecerles apoyo psicológico a través de profesionales que se sumaron a la iniciativa. Ver a Ande interactuar con estos niños, con una ternura y una paciencia admirables, es una de las imágenes más emotivas de esta historia. Es un recordatorio de que la esperanza se nutre de gestos de amor y comprensión. La unión de Kerem y Ande en esta causa fue más que una simple coincidencia. Fue una sinergia poderosa. Kerem aportó la estructura, la logística, la movilización de recursos. Ande aportó la empatía, el consuelo, la conexión humana. Juntos crearon un modelo de ayuda integral, abordando tanto las necesidades físicas como las emocionales. Demostraron que la ayuda humanitaria efectiva requiere una visión holística. Pero lo más importante de todo esto es el mensaje que nos transmiten. En un mundo que a veces puede parecer dividido y conflictivo, historias como esta nos recuerdan la capacidad intrínseca del ser humano para la bondad, la compasión y la solidaridad. El terremoto fue una catástrofe, sí, pero la respuesta de Kerem y Ande y de tantos otros fue una demostración de la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Nos enseñan que sin importar la magnitud del desastre, la unión y la acción coordinada pueden marcar una diferencia real. Además de su participación directa, Kerem y Ande también jugaron un papel crucial en la reconstrucción a largo plazo. Si bien la ayuda inmediata es vital, la recuperación y la reconstrucción de las comunidades afectadas son procesos que llevan tiempo y recursos considerables. Ellos no se limitaron a la fase de emergencia, sino que continuaron apoyando iniciativas de reconstrucción, abogando por la financiación de proyectos a largo plazo y manteniendo la atención pública sobre la necesidad de apoyo continuo. Su compromiso no fue efímero, sino sostenido. Esta historia de Kerem y Ande unidos por la ayuda tras el terremoto es un faro de esperanza. Nos muestra que las figuras públicas pueden ser agentes de cambio positivo cuando eligen usar su influencia de manera responsable. Nos enseña que la compasión y la acción no conocen fronteras ni diferencias sociales. Y sobre todo nos recuerda que en los momentos más oscuros, la humanidad tiene la capacidad de unirse y de demostrar su fuerza más hermosa, la de ayudarse mutuamente. En resumen, hemos explorado cómo Kerem y Ande, dos personalidades reconocidas, respondieron de manera ejemplar a la tragedia de un terremoto. Vimos cómo Kerem lideró esfuerzos logísticos y de rescate, utilizando su plataforma para movilizar recursos y voluntarios. Paralelamente, Ande se dedicó a brindar apoyo emocional y psicológico, especialmente a los niños, demostrando la importancia de la conexión humana en tiempos de crisis. Su unión y su compromiso inspiraron a miles, generando campañas masivas de ayuda y concienciación, y demostrando que la solidaridad puede superar cualquier adversidad. Su historia es un poderoso recordatorio de la resiliencia humana y de la capacidad de generar un impacto positivo incluso en las circunstancias más difíciles. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dedicar su tiempo a conocer esta conmovedora historia. Esperamos que les haya inspirado tanto como a nosotros. ¿Qué les pareció la labor de Kerem y Ande? ¿Han tenido experiencias similares o conocen otras historias de solidaridad que les gustaría compartir? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y sus experiencias. Su participación enriquece nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido valioso, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta inspiradora historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.